Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de las cuartas jornadas de educación a distancia y universidad, que son organizadas por el programa de educación a distancia de la Flaxo Argentina, Flaxo Virtual. Vamos a estar desarrollando distintas temáticas a lo largo de las 3 mesas del día de hoy que atraviesan nuestra praxis, como lo son la educación como política pública, los distintos formatos y diseños disponibles para la enseñanza en línea. Les comentaba la última mesa que va a tratar de las implicancias de ser un trabajador virtual. Todas estas mesas van a ser transmitidas en vivo por el streaming de Flaxo Virtual. Ahí ya tienen disponible también el link si quieren seguirlo por transmisión vía Adobe Connect, que van a poder ver en más detalle las presentaciones y pueden hacerlo por cualquiera de las dos vías, ¿sí? A los presentes les indicamos que si alguno ingresó y no se anotó, van a estar las chicas de organización disponibles para anotar bien y chequear los nombres de todos, así que llega la próxima semana su certificado. Bueno, vamos a dar comienzo a esta primera mesa, que como les comenté va a tratar sobre educación a distancia como política pública. Vamos a ver iniciativas desarrolladas como políticas públicas para el fortalecimiento de la educación a distancia, proyectos o programas en vías de desarrollo y experiencias significativas para el fortalecimiento de la opción a distancia. Vamos a contar con la moderación de Agustina Gradín, a quien les voy a presentar. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de aquí de la Flaxo Argentina y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Es especialista en organizaciones de la sociedad civil, es investigadora del ICSAL, Flaxo Concept, y docente del área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo. También es docente de taller de tesis en la Maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social y en el doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo. Es coordinadora técnica de la Maestría de Políticas Públicas y Desarrollo modalidad a distancia. Así que los dejo con la moderación de Agustina y este panel de lujo. Muchas gracias, Laura. Les voy a dar la palabra a las compañeras que tenemos acá presentes en la mesa. Primero les voy a presentar brevemente a cada una. Nos va a acompañar en primer lugar María Laura Feser, de la Escuela de Maestros. María Laura es directora general de Escuela de Maestros, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado estudios de posgrados en Administración de la Educación en la Universidad Torcuato Di Tella y Planeamiento Educativo en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es profesora de Didáctica 1 en la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA y ha participado en proyectos de investigación UBACIT sobre temas vinculados a la enseñanza y currículum. Muchas gracias, Lucía, por esta presentación. Gracias, Agustina, y gracias. Bueno, muchas gracias y gracias a la invitación a Flaxo. La verdad que es un honor estar acá compartiendo con ustedes estas jornadas. Bueno, cuando me cursaron la invitación y la temática del panel, que tenía que ver con justamente hablar sobre políticas públicas en educación a distancia, me pareció interesante tal vez traerles a ustedes algunas reflexiones, algunos comentarios sobre lo que nosotros estamos haciendo desde Escuela de Maestros, que ahora les voy a contar brevemente qué es y qué hacemos, en relación con dos cuestiones o dos ámbitos de política pública. Uno de ellos tiene que ver con la educación a distancia y otro tiene que ver con la formación docente continua y cómo estos dos aspectos o estas dos temáticas se vinculan en las propuestas que nosotros estamos llevando adelante y también, y con eso espero terminar mi presentación, cuáles son los desafíos que nosotros vemos hacia adelante justamente en la encrucijada o en el cruce entre estas dos cuestiones de política pública. Brevemente les cuento, sobre todo para quienes por ahí no están familiarizados o nos siguen desde otros lados, la Escuela de Maestros es el nombre que recibe el área de formación docente continua del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es un ámbito institucional que depende del Ministerio de Educación, pero tiene una trayectoria de más de 30 años dedicados a justamente la formación continua de todos los docentes de la ciudad. En ese sentido, acompañamos a los docentes desde el momento de su ingreso al sistema educativo formal, o sea, es decir, desde el momento en que empiezan a trabajar tanto en los niveles inicial, primario y secundario, y hasta el momento de su jubilación. Y
dada esta característica, nosotros muchas veces nos toca como estar o cumplir dos propósitos diferentes o dos sentidos diferentes de nuestra tarea. Uno tiene que ver con acompañar las mejoras del desarrollo de las prácticas actuales, en lo que tiene que ver más con acciones de actualización o de... ha recibido distintos nombres, no voy a dedicarme acá justamente a diferenciar estos términos, pero lo que familiarmente se conoce o desde actualización, capacitación, perfeccionamiento de la tarea docente, pero también cumplimos una función en preparar el desempeño de roles futuros, en todo lo que tiene que ver con el acceso y el ascenso a cargos de conducción y de supervisión. Por otro lado, vinculado con nuestro enfoque y los propósitos que proponemos justamente para la tarea de la formación docente continua, me interesa destacar la mirada sobre la escuela como el ámbito de mejora de las prácticas y también del ámbito donde en el fondo todo termina ocurriendo. Es decir, nuestro objeto de intervención es la escuela como institución. Y en ese sentido y con ese enfoque es también como pensamos nuestras propuestas de capacitación. Una cuestión que me interesa señalar y que tiene bastante que ver con cómo entendemos nosotros también la política pública vinculada con la educación a distancia, tiene que ver con la tensión que surge entre 4 demandas que nosotros identificamos como tales y que nos llevan a definir cuáles son las prioridades para la formación continua. Y en ese sentido, muchas veces nuestra función parte en tratar de ordenar o tratar de priorizar demandas que no necesariamente son como tan fácilmente compatibles entre sí y que tienen que ver, por un lado, con las prioridades de política pública, desde una mirada justamente ministerial o desde lo que el Estado ve o prioriza como política pública a ser generada. También las necesidades más propias del sistema educativo y ahí también de acuerdo a los distintos niveles o con un criterio también de territorialidad, a ver qué es lo más necesario, qué es lo que se percibe como más necesario en distintos ámbitos dentro del sistema. Los intereses propios de los docentes en tanto profesionales y que desarrollan su práctica y también tienen sus propias motivaciones e intereses y en relación con eso presentan demandas a la formación continua. Y luego el contexto, que si bien muchas veces el contexto se hace presente en todas estas demandas que les anticipé, también a veces ejerce su propia presión en términos de demandas específicas. Y en este sentido, en el caso, por ejemplo, de las temáticas vinculadas con la educación a distancia, muchas veces nos vemos atravesados por tensiones en estas 4 demandas, que ahora voy a tratar de contar. Brevemente también, para entenderles por ahí el alcance de la formación docente continua, algunos conceptos que nos ayudan tal vez a visualizarla. A ver, por un lado, nosotros tenemos acciones que se desarrollan en lo que llamamos en servicio, es decir, en el horario laboral de los docentes y por tanto está de algún modo garantizado el derecho a la formación continua a través de el uso de ese tiempo que el docente ya tiene destinado al trabajo como tal y que entonces la formación continua ocupa ese espacio. Pero también hay otras acciones que se desarrollan fuera de ese horario laboral y eso también nos genera un desafío en términos de democratización del acceso a la formación continua. Por otro lado, otra de los conceptos que para nosotros son importantes para entender las dimensiones de la formación continua es la cuestión vinculada a dónde se desarrolla. Entonces, en términos territoriales, muchas veces la formación se acerca al ámbito laboral también y se circunscribe y contextualiza en el ámbito propio del desempeño profesional, mientras que en otros casos se desempeña o se desarrolla en espacios específicos, nosotros le llamamos sedes, pero son lugares o ámbitos donde se convoca a los trabajadores para esa tarea. Y por otro lado, lo que tiene que ver con modalidades, y es tal vez en lo que ahora me voy a circunscribir, como ustedes bien saben, y en eso no escapamos como a la tendencia general, las acciones de formación docente continua pueden ser en su totalidad presenciales, pueden ser en su totalidad virtuales, pero también tenemos muchas opciones en términos de oferta combinada. Nosotros, una de las cuestiones que quería compartir con ustedes es cómo entendemos la educación a distancia o la función de la educación a distancia en este marco que muy sucintamente les presenté recién. En ese sentido, Escuela de Maestros tiene un campus virtual que es propio, es un campus que está al servicio de las acciones de formación continua y nosotros lo entendemos en ese sentido como una oferta transversal que atraviesa el resto de las ofertas, tanto las que responden a formación situada, que entiendo que después Florencia también va a contar un poco porque tienen que ver con
una política federal, de la cual la Ciudad de Buenos Aires también forma parte, que tiene que ver con estas características que les mencionaba antes, como la formación territorial, que se acerca a la escuela, que comparte el ámbito de trabajo y de relación propio de los docentes, pero ahí también el campus o la oferta virtual ofrece las herramientas para distintas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, garantizar el acceso a materiales y recursos, el acompañar el entre encuentros presenciales que muchas veces son separados en el tiempo, y también brinda otras opcionalidades y otras herramientas de apoyo o de complementación a las cuestiones que se comparten en la presencialidad. Y en lo que refiere a la oferta que nosotros llamamos oferta abierta, que es lo que comúnmente o más vulgarmente se conoce con el nombre de cursos, pero que en realidad refiere un montón de distintas modalidades en relación con el tiempo que se comparte, con la extensión y con la profundidad, el campus también desarrolla una tarea importante en relación a esto que les contaba antes, de facilitar o democratizar el acceso a la formación continua, porque si bien la Ciudad de Buenos Aires territorialmente no tiene una extensión tan grande que dificulte el acercamiento a las sedes presenciales, sí hay cuestiones vinculadas con el tiempo disponible para realizar la formación continua, donde la opción de la modalidad virtual acerca esa posibilidad de acceso. Pero no quisiera quedarme voy a pasar un poquito rápido porque me interesa más llegar a esta parte, no quisiera quedarme solo con el aspecto de la modalidad virtual como una opción que hace más accesible el acceso, que de hecho lo es, pero no quisiera que quedara la idea de que se limita simplemente a eso. Sí quisiera como contarles cuál es nuestra visión en relación con lo que el campus virtual y las ofertas que a través del campus se canalizan habilita en términos de acercar a los docentes y a las escuelas a nuevas opciones de formación para ellos y de formación para los otros. Y en ese sentido nosotros estamos tratando que la oferta virtual sea en un punto también un espacio donde probar, practicar y acercarse a formas de hacer, formas de enseñar y de aprender, y también de relacionarse, permitidas o facilitadas por entornos virtuales. En ese sentido, nosotros estamos en un proceso de aún incrementar los recursos que el campus ofrece, de combinar opciones sincrónicas con otras no sincrónicas, digamos, ofreciendo espacios también de comunicación más allá de la virtualidad, también poniendo un poco en jaque o en tensión esta idea de distancia, o sea, o preguntándoles cuál es la distancia y dónde hay distancia, dónde no hay distancia, sino que hay simplemente otros modos de conectarse aún en una presencialidad virtual. Y por otro, en crear una forma de hacer o de producir también conocimiento en relación con la enseñanza propio o mediado por las tecnologías. En ese sentido, no creemos que el campus virtual o la oferta virtual sea solo un canal sino que también es productor de otras nuevas formas de hacer. Siendo sintética, porque además soy la primera, simplemente voy a pasar rapidito a 3 cuestiones que me gustaría compartir con ustedes, porque además me parece que van a generar o abrir el diálogo, que es un poco el espacio al que nos han invitado. Y en ese sentido quisiera compartir con ustedes cuáles son los desafíos que hoy por hoy vemos. Yo les conté sucintamente cuál es la oferta. En términos concretos, nosotros hoy tenemos el 50% de nuestra oferta de formación continua con algún grado más significativo de virtualidad, ya sea porque son totalmente virtuales, tenemos postítulos y cursos totalmente virtuales, tenemos acciones que son combinadas, como les decía, en términos de cursos, pero también toda la formación en servicio tiene su apoyo virtual. Hoy por hoy representa el 50% de nuestro trabajo. Aún así hay 3 desafíos que me gustaría como dejar a modo de cierre y que son hoy por hoy los que nos ponen agenda en términos de política pública también. Una cuestión tiene que ver con los desafíos propiamente didácticos y es de cómo, de alguna manera, hacer que ese espacio de encuentro virtual mediado por la tecnología sea también provechoso en términos de lo que nosotros queremos generar a través de la formación continua, que es generar con el otro esa pregunta o ese problema acerca de la práctica. Entonces, cómo pasar de modelos más informativos o donde esa comunicación es más relacional a generar ese problema de producción colectiva con los otros. Sé que en eso hay mucho trabajo, no estoy diciendo que nosotros, que sea un tema que haya que
desarrollar de cero, sino que nosotros, en términos de política pública de formación continua, estamos atravesando ese camino de cómo llegar a modelos tal vez más tradicionales, a otros más innovadores, y en eso creo que el panel que sigue también nos va a resultar muy inspirador. El otro tiene que ver con el marco de política pública específicamente y en relación con cuáles son las inversiones presupuestarias que el Estado hace. Toda la oferta, en este caso de formación continua, es gratuita y por lo tanto hay una responsabilidad muy grande de parte del Estado para entender cuáles son las mejores opciones y cuáles son los mejores balances a hacer en términos de modalidades, de enfoques y de alcances. Y por último, cuestiones vinculadas con la normativa. Y en eso creo que esto no escapa a problemáticas que compartimos distintos ámbitos de formación. Creo que todavía en el ámbito de la normativa, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires esto acontece, necesitamos normas que favorezcan aún más la formación virtual, tanto en términos específicos de cómo eso se traduce luego en propuestas concretas que puedan ser llevadas a la práctica para quienes las cursan o quienes acceden a ellas, como para quienes están a cargo, ¿no? Para quienes son los docentes o los formadores en la modalidad virtual. Bueno, muy sucintamente les dejo estos interrogantes. Quiero dar paso a mis colegas. Les agradezco nuevamente el espacio y los invito también a todos los que quieran a interiorizarse sobre las propuestas que hacemos de Escuela de Maestros. Tenemos una página disponible con mayor información, ¿eh? Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Florencia Mesadra. Florencia es directora nacional de Formación Docente Continua del Instituto Nacional de Formación Docente y magíster en Política Educativa Comparada de la Universidad de Harvard. Con anterioridad a su cargo fue directora del programa de educación de la Fundación CIPEC. Ha publicado libros de política educativa como La construcción de la justicia educativa o Apostar a la docencia, así como diversos trabajos de investigación sobre temas como el gobierno de la educación, el financiamiento educativo, las desigualdades y las políticas para la docencia. Le vamos a dar la palabra. Muy buenos días. Bueno, ante todo quería agradecer a Flaxo y a Laura la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y también buenos días a quienes están lejos. Bueno, yo voy a contar, digamos, que la política de formación docente a distancia, que utiliza dispositivos de formación a distancia desde el Infod. Y antes quería comentar un par de cuestiones de contexto, ¿no? Estamos en el Infod, bueno, todos ustedes saben, es la institución a cargo de coordinar las políticas de formación docente en la Argentina, creado en la ley de 2007. Y la Argentina es un territorio muy amplio, muy diverso, muy desigual, con muchas zonas alejadas. Y tenemos, según el censo 2014, que es viejito, pero bueno, es el último dato que tenemos, de más de 950.000 docentes y directores que están en las escuelas. Entonces, y por otro lado, también sabemos, según el cuestionario de Aprender de 2016, que más del 94% de docentes tiene computadora, el 88% tiene internet en su casa y el 98% tenía celular en 2016. Entonces hay condiciones y necesidades en donde hace que la formación a distancia sea una necesidad y también hay una oportunidad ahí. Desde el Infod organizamos, utilizamos la formación a distancia de tres formas. En primer lugar, apoyando a las políticas territoriales, específicamente formación situada, formación de equipos directivos y supervisivos, y el programa que trabaja con un grupo de escuelas más chicos, con mayores desafíos, que estos últimos años llamamos Escuelas FAR. En segundo lugar, una formación a distancia de docentes directamente. Hay cursos virtuales y una formación específica para profesores de instituto. Y por último, nodos, una red de nodos de los institutos de formación docente. Así que voy a contar muy sucintamente un poco de qué se trata y cómo la virtualidad nos está ayudando a poder implementar mejor estas políticas. En primer lugar, la formación situada. La formación situada es lo que era el componente 1 del Plan Nacional de Formación Permanente. Es una formación universal, centrado en la escuela, contextualizado, en donde desde 2016 hemos decidido poner foco en la dimensión pedagógico-didáctica del trabajo docente,
y estamos trabajando año a año en fortalecer la enseñanza para mejorar los aprendizajes, sobre todo en el área de lengua, no en el área de lengua, sino en la capacidad de comunicación, leer, escribir y hablar en todas las áreas curriculares. Y también fortalecer la didáctica en otras áreas centrales del currículum, como ciencias y matemáticas. Se trabaja en jornadas institucionales y en encuentros de directores, que llamamos círculos, y en ateneos didácticos y cursos para la enseñanza, que son encuentros territoriales cerca de la escuela, en donde los docentes se reúnen a pensar juntos propuestas didácticas con guías de apoyo o apoyo de un ateneísta y un formador. Es una, como pueden ver, es una política masiva, universal, en donde en 2018, que son los datos más exactos que tenemos, 45.200 directores participaron en círculos, 915.000 docentes en jornadas, 138.400 docentes en ateneos y más de 125.000 docentes en cursos. Es una política amplia, universal, territorial, y en donde la formación virtual nos ayuda. Ahora les cuento un poco cómo. En segundo lugar, el programa de Escuelas Faro trabaja con 3.000 escuelas, también con el foco en las capacidades de comunicación y en este caso de matemática. Y en este caso, en el caso de lengua, estamos implementando un programa que se llama DALE, Derecho a Aprender a Leer y Escribir, que es un programa desarrollado por Beatriz Duke para chicos y chicas que terminan la primaria y no están alfabetizados. Hay un acompañamiento situado en territorio y también se han distribuido libros de literatura y de materiales de matemática. Por último, la tercera política de formación de docentes en ejercicio territorial es el desarrollo profesional y gestión educativa. No existían acuerdos federales respecto a este tema, así que en 2018 se sancionó una resolución del Consejo Federal para alineamientos federales de desarrollo profesional y gestión educativa para la educación obligatoria, que estableció dimensiones de formación, dónde se van a formar los equipos directivos supervisivos, cuánto tiempo, en qué dimensiones, con qué tipo de principios pedagógicos y en qué trayectos. En segundo lugar, se creó una red de formadores y en tercer lugar se desarrolló una formación para equipos directivos supervisivos que llegó a 10.000 personas entre 2018 y 2019, que son los años que se implementó. Estas tres políticas utilizan la formación a distancia sobre todo para los formadores, ¿no? Los ateneístas, las personas que coordinan los cursos, quienes acompañan a las escuelas Faro, quienes forman a los directores, etc. Acá está el listado de acciones que se desarrollaron en los últimos años, sobre todo a partir de 2018, para ser específica. Se ofrecieron trayectos de formación virtual para ateneístas en lengua y matemática, se ofreció una actualización académica para profesores de matemática en el marco del plan Aprender Matemática, con una fuerte componente presencial en este caso. Se desarrolló una actualización académica para formadores de directores también, con un fuerte componente presencial. Se desarrolló una formación para ateneístas de nivel inicial en alfabetización temprana y también un trayecto de formadores para los especialistas contratados por las provincias en el marco de Escuelas Faro en temas de gestión de lengua y matemática. Con estos alcances, ¿no es cierto? O sea, esta cantidad de formadores llega a formar esta cantidad de docentes ya en territorio. En el caso, ustedes pueden ver, en el caso de Faro y directores, los formadores que nosotros pudimos formar utilizando instancias presenciales y virtuales alcanza la totalidad del programa, en el caso de formación situada, no. En todos los casos, los formadores son además apoyados por guías de ateneos, guías de jornadas, guías de círculos, que luego las provincias y los mismos formadores pueden adaptar, contextualizar, etc. Se elaboraron guías para la formación de directores, o sea, los formadores, además de tener una formación, tienen una guía por cada uno de los temas de la formación de directores, con actividades concretas, con, digamos, tiempos, que pueden... Perfecto, rápido voy. Y también en el caso de DALE, guías para trabajar. Voy rápido porque me falta poco. También se ofreció una actualización académica para... en el caso de la formación de docentes directamente, hay dos
dos políticas. En primer lugar, una formación para equipos de profesorado, que se están formando, 1.100 en la primera cohorte y 500 en la segunda cohorte. Son equipos institucionales y es una formación semipresencial. Como pueden ver ahí, una semana presencial en Buenos Aires, un regional y después horas virtuales. Los cursos virtuales es la plataforma de cursos virtuales del Infod que se ofrece a todos los docentes. Se inscriben aproximadamente 100.000 docentes por año. Hay 66 cursos elaborados y además es una plataforma que ayuda a articular con otros programas del ministerio o de otros ministerios, por ejemplo el Plan ENIA y el Plan de Embarazos Adolescentes No Intencionales. Son cursos de 3-4 meses, se inscriben 2 veces al año. Y bueno, las actividades son las típicas de una plataforma virtual. Bueno, esto lo paso, pero bueno, es un poco la manera de trabajar en la plataforma. Una preocupación nuestra es el tema de la deserción. Trabajamos mucho con los responsables de los cursos para poder mejorar las propuestas didácticas dentro de la plataforma y también mejoras en la plataforma para mejorar el porcentaje de docentes que se inscriben en la plataforma y luego aprueban. Así que pueden ver acá la evolución de los últimos años y estamos muy contentos con estos resultados. Hacemos siempre encuestas, por supuesto, estos son los resultados. En general hay muy poca variación entre cursos, la verdad que están muy bien valorados los cursos. Si mejoró de algún modo su desempeño profesional, obviamente son preguntas, nosotros siempre tratando de ver cómo ayuda la formación a vincular teoría y práctica y a mejorar la práctica docente en el aula. Todos los cursos, o la mayoría de los cursos, tienen implementación, una práctica concreta para realizar en la escuela. Bueno, algunos testimonios, que por ahí puedo leer uno solo. Para salir de la clase tradicional, para convertir la misma en un taller donde el alumno ponga en juego conocimientos previos, construcción de tablas de datos, construcción de gráficos, compartir clases, etc. O sea, son cursos que están están organizados en términos de desafíos pedagógicos y están orientados a un trabajo específico en aula. También, como les decía, el Infod tiene una red de nodos bastante grande, ya histórica del Infod, hace varios años, que tienen campus virtual y página web. Hay 903 institutos de formación en el país conectados a la red, más de 80.000 aulas virtuales y más de 870.000 personas registradas en las aulas. Los nodos usan muchas veces los cursos del Infod, las propuestas del Infod. De hecho, por ejemplo, Corrientes hace 2 meses bajó todos los cursos de la plataforma del Infod y los está ofreciendo en la provincia con tutores propios. O sea, en general hay un aprovechamiento fuerte en los nodos de las otras ofertas del Infod. Y para terminar, logros y desafíos, me gustó cómo lo organizó Lucía, así que un poco comparto lo que ella presentó. En primer lugar, un logro es una política instalada y de una calidad creciente. Estamos trabajando fuerte con didactizadores que trabajan con los responsables para ir mejorando las propuestas. Y la verdad que ofrece la posibilidad de desarrollo profesional docente en distintos formatos, presencial, contextualizado, situado y también virtual, que permite también llegar a todo el país con diferentes propuestas. Desafíos pendientes: mejorar la articulación de lo virtual con lo presencial. La verdad que al trabajar, al ser un organismo nacional que trabaja sobre todo en articulación con las mesas federales, esto es un desafío para nosotros. Y articular también con lo territorial, ¿no es cierto? Articular mejor con la formación situada y con las políticas de los niveles de cada una de las jurisdicciones. Aumentar la reutilización de los recursos disponibles. La verdad que es como una economía de escala enorme, entonces una vez que uno elabora una formación de calidad en la virtualidad se puede usar en distintos formatos. Profundizar las mejoras didácticas,
Y por último, hay creo un desafío, sobre todo en el tema de la plataforma y los cursos, ofrecer una formación docente de más larga duración, son cursos de 60 horas, que mantenga tasas de egreso razonables para la inversión pública que se ofrece, que implica, ¿no? Entonces, ahí hay una experiencia en el Infot con los postítulos nacionales de 2 años, especializaciones docentes, que tuvieron una tasa de egreso del 11%, y si uno saca los postítulos que están relacionados con la enseñanza de TIC, ese porcentaje baja a 7. Entonces lo que me parece un desafío importante es, pensando que una formación docente debe tener una duración importante y debe ser sostenida en el tiempo, aprovechar esa experiencia, aprovechar también la experiencia que tenemos estos años de cómo mejorar las tasas de retención de los cursantes, y ver de pensar en propuestas de formación de más larga duración que tenga tasas de egreso razonables para una política pública de tal envergadura. Así que eso es un poco lo que quería decir. Muchas gracias, espero que se haya entendido y haya sido interesante. Muchas gracias, Florencia. ¿Este anda? Sí, funciona. Le vamos a dar la palabra a Verónica Weber. Verónica es profesora para la enseñanza primaria, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid. Es secretaria académica y profesora de la especialización virtual en Constructivismo y Educación de la Flaxo Argentina y profesora regular de la Universidad Nacional de Hurlingham. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de educación a distancia en la Universidad Nacional de La Pampa y del programa UBATIC en el Centro de Innovación en Pedagogía y Tecnología. Muchas gracias, Verónica. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá escuchando. Bueno, nada, para mí es mi casa y a la vez este es un proyecto muy relacionado con el que tenemos acá en Flaxo, que dirige el doctor Mario Carretero, y bueno, nada. Así que voy a tratar de compartir una propuesta más relacionada a lo que pasó en los últimos años en relación a sobre las universidades. O sea que me corro un poco de la escena. Sí voy a plantearlo en términos de política pública y un cambio que hubo en el último tiempo que resultó muy importante para todas las universidades. Gracias. Bueno, mi idea es compartir con ustedes lo que pasó con un cambio de normativa que hubo en el año 2017. Apareció una nueva normativa de regulación de la acreditación de las carreras universitarias, en realidad del sistema universitario, a través del cual se presentan y se acreditan las carreras en todas las universidades, públicas y privadas. Esta normativa, yo quería poner el acento en dos cuestiones, algunas relacionadas con el contenido de la normativa y otras... No, hay que hacer un cambio acá. Hermanos libres no va. ¿Así se escucha? Sí. Bueno. Esta normativa, si bien sale en 2017, es producto de una cantidad de intercambios, debates y movimientos que hubo entre el 2005 y el 2015, sobre todo, hasta el 2016, se fue generando a partir, sobre todo, de la red, la RUEDA, que es la Red de Educación a Distancia de las Universidades Nacionales, en la que participan todos los referentes de universidades nacionales, específicamente por el tema de educación a distancia. Y ahí marco este inicio de la discusión acerca de lo que se venía regulando para la educación a distancia, porque fue un periodo de mucho debate. Yo empecé a participar en la rueda como representante de la Universidad de Buenos Aires, en ese momento era vicedirectora de UBA21, después, entre el 2008 y el 2010, después participé desde la Universidad Nacional de Avellaneda, que era una universidad nueva, en la que estábamos fundando un sistema de educación a distancia con carreras, y hasta el 2015, en el que pasé a pertenecer a la Universidad Nacional de La Pampa, y en todos los casos tuve la oportunidad y el honor de participar de esa red, y ver ese proceso que fue peticionando distintos aspectos vinculados a la modalidad.
Fue muy arduo, muchos pedidos desde la red, muchos debates al interior de la red, qué era la modalidad y cómo concebirla para las universidades, qué pasa en las universidades que están en el interior del país o en distintos puntos con distintas problemáticas, las universidades nuevas que estaban apareciendo en ese periodo, que estaban fundándose, creándose en ese periodo. Y por eso también quería contextualizarlo en un periodo, en una década de ampliación de derechos, donde se crearon universidades nacionales, se permitió el acceso y en ese contexto se habilita este debate sobre la educación a distancia que también abrió esas puertas para que muchos ciudadanos que no tenían acceso a la educación superior pudieran acceder por cuestiones de tiempo, de espacios, de distancias, trabajadores, gente, bueno, por distintas razones que hacían difícil el acceso. Entonces quería situarlo en ese contexto, también en un contexto en el que en esta misma línea se impulsa la ley de educación, el programa Conectar Igualdad, que permitió que en las escuelas secundarias públicas hubiera una computadora por estudiante, y en ese momento, la verdad que unos años antes eso era impensado, y sin embargo se logró ese propósito con un impacto que aún hoy se ve aún cuando los programas ya no están, ¿no? Los programas que apuntaban específicamente a eso. Así que bueno, esto como para situarlo en el marco de lo que es una política pública y esa habilitación de debate que yo decía, impulsada por la Rueda, llegó al Ministerio de Educación, se debatió con el Ministerio de Educación, desde la Rueda se impulsó en el CIN, desde el Consejo donde participan los rectores de todas las universidades nacionales, se debatió en el Ministerio. La producción, digamos, el producto de ese debate también se trabajó con los rectores de las universidades privadas, que por su parte también generaron debate entre el 2016 y el 2017, cuando termina saliendo la ley. Pero digo, esa normativa, que es nueva, que es una normativa regulatoria, no es que sale de la noche a la mañana, sino que también fue parte de, entiendo yo, lo que hace a distintos actores participantes de las políticas públicas, en este caso la educación a distancia, en particular en las universidades. Pasa si querés. Hay el cambio de normativa. Yo quería focalizar en dos aspectos de la normativa que resultan claves, ¿no? El primero tiene que ver con un cambio en el sentido que se tomaba la evaluación de las propuestas. Las propuestas me refiero a las carreras, ¿sí? No me refiero a un curso, son carreras completas de las universidades nacionales y cómo aparecen en la modalidad. Entonces, ¿cómo se evaluaba eso? Hasta el 2017, lo que sucedía era que cada carrera de cada universidad que se presentaba tenía que dar cuenta de su modelo de educación a distancia, individual, particular para esa carrera. Lo que pasa a partir de ese momento es que el proceso se invierte y lo que tiene que presentar la institución educativa es un proyecto, un sistema de educación, un sistema integral de educación a distancia, SIED, y ese sistema tiene que ser el paraguas en el marco del cual se den las carreras, con lo cual la universidad, digamos, pasa a ser la garante de la propuesta de la carrera, ¿no? Pero ese cambio es significativo porque ahí también aparece el compromiso de las instituciones universitarias por crear las condiciones para que las propuestas en la modalidad puedan desarrollarse. Así que este es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con la valoración de la carga horaria, lo que siempre es un debate, cuántas horas son, lo presencial, lo a distancia, cuántas horas tiene que ser una carrera para considerarse en la modalidad a distancia, presencial, semipresencial. Se modifica y aparece la idea que modifica también la presencialidad, porque a partir de esta normativa cualquier carrera presencial puede dictar hasta un 50% de su carga horaria total, mediada tecnológicamente, ¿no? Y esto habilita, digamos, esto no implica tener que hacer una presentación, bueno, hay un tema de presentación específica, pero sí puede ser presencial y tener una carga horaria de un 50% mediada por tecnologías.
Entonces, este cambio no solo afecta a la modalidad a distancia o la modalidad virtual o con los otros nombres que se caracteriza habitualmente la educación a distancia, sino que también modifica el sentido de la carga presencial, que en realidad viene a ser, por un lado, una proyección, pero por otro lado, un producto de algo que venía sucediendo. Ay, ya tengo que terminar, yo pensé que me iba a sobrar el tiempo. Bueno. Entonces, ahí hay un cambio significativo. Lo que viene a decir entonces es que cualquier carrera presencial puede tener un 50% en la carga a distancia. Con lo cual, todo esto que se venía produciendo, les decía, por ejemplo, foros complementarios, otras actividades complementarias que estaban mediadas tecnológicamente, pasan a tener un lugar diferente, reconocido y no oculto, ¿no? Porque es algo que las universidades en realidad lo venían haciendo en las carreras, ¿no? Con alguna materia a distancia, con algún pedacito de la materia a distancia, para resolver algunos problemas propios de las universidades, que son a veces la masividad, digamos, cómo se trabaja con esas problemáticas o esas situaciones que son los problemas de las universidades. Bueno, la otra idea es esta noción de presencialidad mediada, ¿no? Aparece producto de un momento tecnológico en que todos estamos evidentemente involucrados y nos afecta, y que, como decía antes, en un primer momento, quizás por ese acceso a tecnologías que era impensado, cada vez más los celulares, los dispositivos móviles, cada vez son más una realidad, digamos, en distintos puntos del país, también en el interior. No digo que haya una cobertura total, pero sí es verdad que hay cada vez más acceso, y eso altera los modos en que uno puede pensar las propuestas de educación, y de educación a distancia ni hablar, ¿no? Bueno, pero esta idea de presencialidad mediada, pensando en términos de cómo cambian las coordenadas tiempo y espacio con la virtualidad, ¿no? que se va desarrollando en estas jornadas en distintos aspectos, ¿no? Pero bueno, desde esta nueva normativa aparece puesto en escena, y lo que produjo además es una visibilización de un montón de aspectos que hacen a la necesidad de que la educación a distancia sea vista de una manera diferente, no sea vista como sospechada, porque también lo que pasaba con la normativa anterior, digamos, que estaba vigente, es esa cosa que siempre sobrevuela, ¿no? Que la modalidad a distancia es peor, entonces, bueno, les pedimos más, ¿no? Desde CONEAGUA el pedido a las carreras, y bueno, porque si son del artículo 43 no pueden ser las prácticas profesionales, y si son a distancia, ¿no? Cuando no es un tema de las tecnologías digitales, porque la educación a distancia, creo que todos sabemos que tiene larga historia y no es específicamente producto de las tecnologías digitales, pero es verdad que estas tecnologías que están hoy vigentes nos permiten estar cara a cara en un momento, ¿no? Digamos, cambian la relación tiempo-espacio, y eso impacta en el desarrollo. Es más difícil que impacte en las instituciones, en las normativas, ¿no? Entonces, por eso digo, este cambio en la normativa viene a mostrar un reconocimiento importante de la modalidad y de distintos aspectos que están involucrados en la modalidad. Pasa si querés. Ahí yo quería planteo dos cuestiones, o una misma cuestión vista de dos lugares. Tomo el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda. Yo les contaba ahí, estuve en la fundación. La universidad empezó a dictar clases presenciales o carreras presenciales en 2011, en 2012 empezaron a cursarse carreras a distancia. Y ahí lo que hubo, aunque todavía la normativa esta no estaba vigente, pero ya estaban todos estos debates y estaba bastante avanzada esta línea de el cambio en la mirada, ¿no? de lo específico de una carrera y de sus componentes didácticos, pedagógicos, a mirar las condiciones para que eso ocurra. Diseñamos un proyecto de educación a distancia bajo el paraguas del cual se desarrollaron y se siguen desarrollando todas las propuestas de educación a distancia. Entonces ahí la institución, digamos, anticipa un diseño de algo que va a suceder después. ¿Qué pasa en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, donde ahora coordino, y probablemente haya algunas compañeras ahí
mirando, porque dijeron que iban a mirar a pesar mío. Así que saludos. Bueno, ahí para construir el CIED hubo que hacer un camino inverso. En realidad ya se venía haciendo, esto me antecede, hubo una coordinación anterior que fue Eber Roy, que es una referente en la temática de educación a distancia, que avanzó junto con el equipo de educación a distancia en ese momento en el trabajo de la creación de un área de educación a distancia centralizada. ¿Por qué? Porque las universidades más viejas o más antiguas lo que tienen, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, un montón de propuestas que fueron emergiendo sin un sistema que las albergara. Fueron emergiendo por una demanda, por una necesidad, una carrera suelta, un posgrado, ¿no? En general por afuera de las carreras de grado. Y lo que viene a hacer el CIED con esta normativa es pedir una regulación que aúne todo eso. Entonces ahí el proceso es distinto que el que les mencionaba antes. En lo que trabajamos entonces con el equipo del área de educación a distancia y de esta gestión, de la gestión anterior dentro de la universidad, es en recuperar, por una parte, las normativas vigentes en el momento en que se crea el CIED, recuperar los antecedentes que venían haciéndose. Hay carreras en la universidad desde la década del 80, en la Facultad de Humanas, que fue una de las pioneras en carreras a distancia. Recuperar la experiencia de la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene algunos proyectos, algunos cursos en desarrollo, algunos posgrados y algunas propuestas específicas de algunas materias. Ya me hace perder, después pierdo tiempo, por eso está. Recuperar la experiencia de la bimodalidad que tiene la facultad. Digo esto porque son 3 casos distintos adentro de la misma universidad, de 3 facultades que muestran una gran diversidad. Entonces el CIED lo que tuvo que hacer fue contener a todas esas posibles, digamos, todo lo que se está desarrollando ahora, todo lo que está proyectado, que ya está planteado como carreras a distancia, y todo lo que podría venir en los próximos 6 años, que es el tiempo que por el que el CIED se valida. Bueno, eso dentro de lo que trabajamos en este sistema, lo que tiene el área, digamos, definido desde el 2010, es una red de referente que integra a un referente de educación a distancia por cada facultad, y ese es el grupo, ese es el equipo, esa es la red que discute, que plantea, que promueve distintas acciones y distintas resoluciones para regular todo el proyecto. Bien, pasa, si querés decir la próxima. Esta quedó chiquita para que les tenga que leer. Bueno, algunas conclusiones muy cortitas porque ya sé que terminé mi tiempo. Bueno, ahí hablo de cómo interpela la nueva normativa a los actores de las instituciones que muchas veces no ven lo que vemos quienes trabajamos en educación a distancia, que estamos acá reunidos. Probablemente haya algunas autoridades, pero en general no es algo que aparezca visible. Entonces es una oportunidad de poner el foco. Ese diseño de sistemas fue una oportunidad. Me hace que sí, porque sé que también lo tuvo que vivir y padecer acá en la misma institución, pero esa manera de visibilizar algo que está ahí por debajo, que es la propia modalidad y todos los componentes que la integran. Esto que planteaba antes, pensar la modalidad de distancia, supone también revisar la modalidad presencial. No es cierto que yo mire lo que pasa en la distancia y entonces veo cómo complementa lo otro. No están aislados, son lo mismo, y lo presencial se modifica cuando yo pienso en la distancia y los componentes de la distancia. Yo ahora no me estoy metiendo adentro, porque la mesa que me tocó es de política pública, pero la verdad es que habría mucho para decir en cada uno de los aspectos que aparece ahí involucrados. La idea del CIED, esto que permite pensar condiciones para la realización de las cosas, que también va muy en sintonía con esta idea de políticas públicas, ¿no? Para que algo pueda desarrollarse necesita inversión, necesita apertura de distintos aspectos materiales, de condiciones de otro tipo, para que puedan desarrollarse. Y esas son las políticas públicas. Y las políticas al interior de las instituciones. Digo, sí, para que una carrera se pueda desarrollar a distancia requiere un montón de recursos que tienen que estar ahí
apareciendo. Y bueno, por último, una interpelación a los distintos actores que estamos involucrados en la educación a distancia, que tiene que ver con las autoridades nacionales, provinciales, jurisdiccionales, digamos, a las universidades en mi caso, o cualquier tipo de institución, para pensar a los docentes, a los diseñadores, a los equipos de educación a distancia, para pensar modelos que realmente alteren las formas existentes. Yo cada vez me quedo menos, coordino un programa acá mismo de constructivismo de educación, que es un clásico de la modalidad de distancia, en virtual, con un campus, yo cada vez más me inclino por propuestas que alteren esas formas que ya también se quedaron tradicionales, ¿no? El posgrado vamos desde 2002, así que tiene ya muchos años. Le vamos modificando distintos aspectos, vamos tratando de integrar recursos, pero cada vez más apuesto en modelos que son otros. ¿Por qué? Porque los estudiantes son otros, porque nosotros somos otros, porque las tecnologías nos invaden, nosotros modificamos a las tecnologías nos modifican, y no reconocerlo, digamos, hay una idea posible, que es pensar que es ingenuo creer que las tecnologías nos vienen a modificar y van a cambiar todo, pero también es ingenuo no reconocer que hay algo que está cambiando y que tenemos que alterar esos modos y que tenemos que pensar formatos más flexibles, más híbridos, donde aprovechemos todo lo que tenemos disponible de una manera crítica, con sentido pedagógico, con sentido didáctico, con sentido político, que no nos quedemos, digamos, pero no quedarnos en lo que ya está dado, no quedarnos en que hay foros y esa manera esto que planteábamos y que se visualiza en las universidades, ¿no? Lo que siempre pasa en los campus virtuales. No, hay que pensar maneras diferentes de generar propuestas. Espero que no me maten. Gracias. Verónica, vamos a darle la palabra a Abigail Bravo Paredes, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Perú, y a Grisela, la vengo a acompañar. Que viene a acompañar. Grisela es coordinadora del Sistema de Educación a Distancia de Flaxo, Argentina. La vamos a presentar primero a Abigail. Abigail es antropóloga, licenciada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con posgrado en Gestión Cultural por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó cursos de capacitación en artes plásticas y producción audiovisual. Desde el 2016 se desempeña como gestora cultural a cargo del programa de formación artística y residencias en danza, música y artes visuales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Actualmente investiga sobre la pintura mural colonial y la colonización del imaginario indígena. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá. De hecho, es más o menos un viaje de 5 horas en avión, pero Argentina es un país precioso. Yo agradezco muchísimo la invitación del equipo de Flaxo, con quienes hemos trabajado aproximadamente unos 4 o 5 meses para el desarrollo de esta propuesta sobre la cual les voy a contar el día de hoy. En principio, la exposición para el desarrollo de procesos creativos en el arte es el caso de las residencias artísticas de la Dirección de Cultura de Cusco en el campus virtual de Flaxo, Argentina. Este proyecto se dio gracias a la participación de todo un equipo, un colectivo de personas súper preparadas. Tengo que mencionar en este caso a Belén Igarzábal, coordinadora de comunicación de esta institución, a Grisel, que es coordinadora del programa de educación a distancia, al equipo docente, en este caso la estimada Rosario García, Paula Macías y Celia Coido. Un poco para contar sobre el trabajo en la subdirección de Industrias Culturales y Artes. En Cusco existe la Dirección de Cultura Desconcentrada, que precisamente es una dependencia del Ministerio de Cultura. Tiene como una unidad ejecutora
precisamente a la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, que tiene que ver con toda la promoción de las manifestaciones y expresiones artísticas en la región de Cusco, Perú. En este sentido, una de las líneas de trabajo más importantes de la subdirección es precisamente el incentivo al potencial artístico y al desempeño del mismo sector. Por tal motivo, desde el año 2018, la subdirección lleva a cabo el programa de residencias artísticas en la ciudad de Cusco, que ha tenido una gran receptividad y muy buenos resultados. El objetivo específico de este programa es precisamente fomentar el desarrollo de procesos creativos a partir de herramientas que mejoren el desempeño del sector, incentivar el potencial del mismo sector y, por otro lado, promover el intercambio de información y experiencias entre los artistas. Bien, si bien el programa de residencias no se plantea como objetivo último un producto de altísima calidad que sigue incidiendo precisamente en esta visión elitista del arte, lo que nosotros proponemos es profundizar precisamente en el proceso creativo. Es en este sentido que nosotros orientamos el programa, pero además, para dar un horizonte a esta propuesta, sí decidimos en esta ocasión proponer un producto que eran 4 obras, preobras interdisciplinarias de danza y de música. Cabe resaltar que la propuesta es súper interesante porque de alguna manera, y desafiante, lo que proponíamos era un proceso de creación simultáneo entre danza y música, cosa que muchas veces es compleja. Pero en este sentido el trabajo de Flaxo Argentina fue fundamental. Les comento un poco más sobre el programa. La convocatoria para participar en las residencias artísticas fue una convocatoria abierta que tiene alcance nacional, un poco con miras a descentralizar precisamente la figura de Lima como capital cultural, capital de desarrollo y de propuesta cultural. De tal manera tuvimos un 80% de participantes cusqueños, incluyendo también residentes en Cusco, y un 20% de participantes nacionales. En este sentido, fueron 40 participantes, de los cuales la mitad fueron danzarines y la mitad músicos profesionales y algunos en proceso de profesionalización. Bueno, acá hicimos la Subdirección de Cultura de Cusco articula con Flaxo como organismo internacional. Nosotros trabajamos del programa de educación de distancia y, como hacemos siempre, en cuestiones trabajamos de manera articulada, por lo cual convocamos al área de comunicación y cultura de la Flaxo para trabajar en conjunto. Entonces hubo una expertise de la modalidad de comunicación y cultura, que convocó docentes especialistas, y el equipo de trabajo de educación a distancia pone esa dimensión articulada, y la subdirección pone a sus especialistas de música y danza, que empiezan a articularse con las ciencias sociales, ¿sí? Esa es, digamos, parte de, era la primera experiencia que tenían en formación a distancia. Resultaba que mucha gente del equipo o algunas personas del equipo habían cursado la Flaxo Argentina. Nosotros tenemos más o menos un 30% en total de alumnos de toda la región. De hecho, la mayoría están conectados hoy, hay de todos los países, inclusive de Sudamérica, Centroamérica y de todas las provincias. Había gente de La Pampa que mandaba saludos, pero te quiero avisar.
Pero bueno, se trabaja con estos ejes transversales, ¿sí? Se empieza a pensar cómo darle forma a este proyecto y cómo la modalidad de educación a distancia se inserta en la política pública de otro país para fortalecer algo que era una residencia artística con gente presencial, residente y además de un campo que no era pertinente de las ciencias sociales, sino de las artes. Nosotros en el programa de educación a distancia habíamos hecho ya previamente, habíamos hecho convenios con 6 cursos con Fundación Proa, que articulamos también artes y ciencias sociales, y para nosotros la experiencia fue hermosa. Lo tuvimos a Huawei contestando preguntas en un celular desde China para los participantes, y la verdad es que bueno, nos parecía que era un proyecto precioso y realmente lo es. Y trabajamos con estos ejes transversales, con la interdisciplinaridad, la relación entre el sector artístico y la comunidad cultural, y la reflexión entre lo tradicional y lo contemporáneo del arte. O sea que conceptualmente lo pensamos. La residencia que contaba acá Avi estaba en 3 etapas. La primera etapa era una capacitación presencial de 5 días en Cusco. La segunda etapa se planificó con un mes de formación a distancia en el campus de la Flaxo. Y la tercera etapa era también presencial de 7 días, pero ya en la residencia y la concreción de los proyectos, ahí me están diciendo que cierre rápido, te entiendo, Vero, perfectamente. La residencia y concreción de proyectos en Calca, un pueblo, ¿no?, muy lindo, de allí de cerca de Cusco. Sí, Calca es una localidad que se encuentra en el Valle Sagrado de Cusco, y es súper interesante porque tiene una tradición oral muy potente, ¿no? Entonces, aparte de los ejes transversales que pudieron generar esta alianza entre Flaxo y la DDC Cusco, nosotros propusimos a los participantes de la residencia un eje temático, que era un mito, el mito andino de la primera humanidad, para poder abordar los procesos creativos. Y en este sentido, la plataforma virtual fue el espacio de conceptualización artística y creativa para después pasar al momento vivencial de la residencia. Exacto, donde luego se desarrollaron los proyectos de pedobra. Bueno, como decía Vi, ahí, estaba lo del mito. La primera etapa eran talleres presenciales, donde había especialistas, la verdad, de primer nivel de música y danza, con contenidos específicos. La segunda parte era la formación en estos temas articulados, y allí se trabajó con un concepto que muy similar a lo que estuvieron hablando en esta mesa, que tiene que ver con el acceso, fomentar la participación, que las distintas personas de las distintas ciudades que se postularon pudieran acceder a la formación, ¿sí? Eran estas 40 personas de distintos lugares, a poder generar propuestas creativas, y trabajar con sistemas mixtos, digamos, híbridos, donde no pensamos en algo a distancia o presencial, o la palabra que ya se dejó de usar a partir del cierre, digamos, de lo semipresencial, sino con una distribución de horas que eran indistintas, si eran presencial a distancia. Simplemente, digamos, eran distintas a la hora de su conceptualización y su valoración como calidad educativa, sino que se pensaron en función de un proyecto, ¿sí?, con las mismas circunstancias. Se pensaron situadas en el campus de la Flaxo, porque eso implicaba que ellos no tuvieran que además ponerse al hombro desde Cusco una capa técnica que todavía no tenían disponible, ¿sí? Nada, clases, actividades, los mismos recursos en ese mes de trabajo, y nada, fotos que les compartimos, muy lindas. Había un video que vos querías pasar, Avi. Con una primera etapa que fue de un proceso de taller y todo esto con solamente danzarines,
Después hubo una unión entre bailarines y músicos virtual, ¿no? Mediante el Flaxo, que fue la plataforma que nos condujo para empezar a ahondar más en lo que es el mito, ¿no? La primera humanidad. Entonces, en el momento que ya nos juntamos los dos grupos, tanto músicos como bailarines, fue difícil, pero el proceso creativo empezó con, bueno, obviamente con estudio, obviamente, ¿no? de información de todo tipo, empezando desde pobladores de la misma ciudad de Calca, textos de muchos autores, ¿no? que nos ayudaron a nutrirnos para poder empezar a crear, ¿no? el proceso. Y obviamente el entorno, que obviamente ayudó bastante a entrar en el proceso. El entorno con la naturaleza, las caminatas, los trabajos corporales, las meditaciones, ¿no? Todo forma parte del conjunto para la creación. Esta es la tercera etapa, que sería la residencia. Pero esa perspectiva sonora, musical, rítmica que tienen los músicos en este grupo, los profesores, a mí me da... Bueno, como verán, dan muchas ganas de estar ahí. Seguimos. Bueno, me escuchan acá nada más, no dije nada. Bueno, un bailarín va a tener un músico que va a estar fijando en lo que tú creas con tu cuerpo, ya eso de por sí lo... Que un bailarín va a tener un músico que va a estar fijándose en lo que tú creas con tu cuerpo, ya eso de por sí los danzantes manifestaban que era un aliciente muy grande, ¿no? Y por otro lado, el hecho creativo mismo, ¿no? Más allá de la emoción, es el hecho creativo mismo. ¿Cómo vamos a dialogar entre músicos y bailarines, ¿no? Entonces, por ese lado hay esa expectativa y ese interrogante por parte de los bailarines. En principio hay una reticencia a moverse, por ejemplo, o una reticencia a hacer ejercicios con danza. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me sirve esto? Decía, ¿no? Si yo prefiero estar ensayando y escribiendo mi partitura, sentado, ¿no? Estoy perdiendo tiempo haciendo ejercicios corporales con danza o haciendo ejercicios de integración con ellos. Pero finalmente, cuando empiezan a percibir, entonces empiezan a aperturarse porque empiezan a ver los resultados en sí mismos. Es decir, los músicos han podido sentir en el cuerpo lo que es moverse en un espacio, lo que es escuchar el cuerpo, y los bailarines han podido también afinar el oído y afinar la escucha y también ver que su movimiento genera sonido y cuáles eran las particularidades del trabajo de composición. ¿Listo? Ahí, bueno, como verán, dan ganas de estar ahí, así que bueno, nada, ahí cerramos esta exposición que nos van a matar con el tiempo, así que bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí estamos.